Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 67. Toma nota. Pues bien, debes saber que la acometeré, que no le pondré freno. Hace poco te lo he contado todo, excepto esto, porque incluso a mí me falta desfachatez. Todavía puedo detenerme. Si me detengo, mañana podría recuperar una mitad entera del honor perdido, pero no me detendré. Cometeré mi vil proyecto y tú serás testigo de que te hable de él anticipadamente y con plena conciencia. Oscuridad y perdición. No tengo nada que explicar. Te enterarás a su debido tiempo. Callejón inmundo y mujer infernal. Adiós. No reces por mí, no lo merezco y no es necesario. No es en absoluto necesario. No lo necesito para nada. Fuera. Y de pronto se alejó, esta vez definitivamente. Alyosha se dirigió al monasterio. ¿Qué querría decir? ¿Qué significa que no lo volveré a ver? ¿De qué estaría hablando? Se preguntaba con frenesí. No, mañana sin falta lo veré y lo encontraré. Lo buscaré expresamente. Ay, qué cosas dice. Bordeó el monasterio y a través del pinar se dirigió directamente al asaterio. Le abrieron la puerta, aunque a esa hora ya no dejaban pasar a nadie. Se le estremecía el corazón mientras entraba en la celda del Tzares. ¿Por qué? ¿Por qué había salido? ¿Por qué lo había mandado al mundo? Aquí paz, aquí santidad y allí confusión, oscuridad, en la que enseguida uno se pierde y se extravía. En la celda se encontraba el novicio Porfiri y el hieromonje Paisi, que se habían presentado a cada hora del día para preguntar por la salud del padre Tsutsima, cuyo estado, según supo Alyosha con espanto, iba empeorando más y más. Esta vez ni siquiera pudo celebrarse el habitual coloquio vespertino con la comunidad. Por lo general, cada día después del oficio vespertino, antes de retirarse a dormir, los monjes del monasterio solían reunirse en la celda del Starets y cada uno le confesaba en voz alta los pecados de la jornada, sus sueños pecaminosos, sus pensamientos, sus tentaciones, incluso las disputas con otros monjes, si es que se habían producido. Algunos se confesaban de rodillas. El Starets absolvía, reconciliaba, exhortaba, imponía penitencias, bendecía y despedía. Contra estas confesiones fraternales se sublevaban los adversarios del Starchetsvo, alegando que esta práctica profanaba la confesión como sacramento, que era casi una blasfemia, aunque se trataba de algo totalmente diferente. Incluso había expuesto a las autoridades diocesanas que tales confesiones no solo no daban buenos frutos, sino que en realidad inducían intencionadamente al pecado y a la tentación. A muchos monjes, por ejemplo, les pesaba acudir a confesarse a la celda del Starets e iban allí a la fuerza, porque todos lo hacían, para que no los consideraran orgullosos y rebeldes. Contaban que algunos de los hermanos, al dirigirse a la confesión vespertina, se ponían de acuerdo entre sí de antemano. Yo diré que esta mañana me he enfadado contigo y tú confírmalo. De ese modo tenían algo que decir, solo para acabar más rápido. Alyosha sabía que, de hecho, así sucedía algunas veces. Sabía también que había hermanos de lo más enfadados por la costumbre de que incluso las cartas de familiares que recibían los ermitaños primero eran llevadas al Starets para que las abrieran y las leyesen antes que sus destinatarios.
Se suponía por descontado que todo eso debía efectuarse en libertad y con franqueza, sin reservas, en nombre de una humildad libre y de una edificación salvadora. Pero en realidad resultaba que a veces se hacía de una manera muy poco sincera y por el contrario artificiosa y falsa. Pero los hermanos mayores, los que atesoraban más experiencia, decían que para quien hubiese entrado en aquellas paredes con el afán de salvarse, todas esas obediencias y hazañas resultaban sin duda salvadoras y de gran utilidad. Aquellos que, por el contrario, encontraran penosas tales pruebas y murmurasen contra ellas, no eran verdaderos monjes y se habían equivocado al entrar en el monasterio. Su lugar estaba en el mundo del pecado y del demonio. Además, uno nunca está a salvo, ni en el mundo ni en el templo. Por tanto, no había que ser demasiado indulgente con los pecados. Está débil, lo vence la somnolencia, comunicó en un susurro el padre Paisi a Alyosha, después de darle la bendición. Incluso resulta difícil despertarlo, pero no hay por qué hacerlo. Ha estado despierto unos 5 minutos. Pidió que se mandara a los hermanos su bendición y les rogó que lo tuvieran presente en sus plegarias nocturnas. Por la mañana, a primera hora, tiene intención de comulgar otra vez. Te ha mencionado Alexei. Ha preguntado si había salido y le hemos dicho que estabas en la ciudad. Le he dado mi bendición para que se fuera. Su lugar está allí, no aquí, todavía. Eso es lo que te dijo de ti. Te ha recordado con afecto, con preocupación. Te das cuenta del honor que supone para ti. Pero, ¿por qué te ha ordenado vivir durante un tiempo en el mundo? Debe de haber previsto algo en tu destino. Entiende, Alexei, que si vuelves al mundo será para llevar a cabo la tarea que te ha asignado tu starets, y no para abandonarte a la frívola vanidad ni a los placeres mundanos. El padre Paisi salió. De que el starets estaba agonizando, Alyosha ya no tenía duda. Aunque aún podía vivir 1 o 2 días más, Alyosha decidió con ardor y firmeza que a pesar de la promesa que había hecho de ir a ver a su padre, a las Joglakova, a su hermano y a Katerina Ivanovna, no dejaría el monasterio en todo el día siguiente, sino que permanecería al lado de su starets hasta su deceso. Su corazón se inflamó de amor y se reprochó amargamente haber sido capaz, por un momento en la ciudad, de olvidar a aquel que había dejado en el monasterio en su lecho de muerte, a aquel a quien veneraba más que a nadie en el mundo. Entró en el dormitorio del starets, se arrodilló y se inclinó hasta el suelo delante de su maestro dormido. Este estaba sumido en un sueño apacible, inmóvil, con una respiración regular y casi imperceptible. Su rostro estaba sereno. De vuelta en la otra habitación, la misma en la que el starets había recibido a sus visitas por la mañana, Alyosha, casi sin desvestirse y quitándose únicamente las botas, se tendió en el pequeño diván de cuero, estrecho y duro, en el que siempre había dormido desde hacía mucho tiempo, todas las noches llevando consigo solo una almohada. El jergón al que había aludido su padre a gritos hacía mucho tiempo que se olvidaba de extenderlo. Solo se quitaba la sotana y se cubría con ella, en lugar de con una manta. Pero antes de dormir se puso de rodillas y rezó un buen rato. En su ardiente plegaria no pedía a Dios que resolviera su confusión. Solo tenía sed de una humildad gozosa, de esa humildad que antes siempre visitaba en su alma después de la nocturna. Esa alegría que lo visitaba le procuraba un sueño ligero y tranquilo. Ahora, mientras estaba rezando,
De pronto notó por casualidad en su